Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente a la clase del curso de geometría y hoy tenemos el capítulo de polígono regular. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, por favor, chicos, no me interrumpan. Ahorita hacemos pausas y explicamos cualquier cosa que no entiendan. Cuando hablamos de un polígono, tenemos que hablar de dos en especial, de qué es un convexo y qué es un no convexo. Básicamente, un polígono convexo es aquel que después de trazar una línea, solo corta este polígono en dos puntos, pero el no convexo tiene la peculiaridad de que puede cortar en más de dos puntos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? Ahora, un polígono también tiene sus elementos. Todo polígono o figura geométrica tiene vértices, tiene lados, ángulos interiores, exteriores, la unión de un punto a otro punto no consecutivo, conocido como diagonal, diagonal media, y perímetro, que es la suma de todos los lados del contorno de dicha figura. Los polígonos se clasifican en equilátero, equiángulo. Equi viene de la palabra igualdad, látero de lados, que significa polígonos de igual lados. Equiángulo, polígonos de igual ángulo. Si juntamos estas dos definiciones, igual lados, igual ángulos, formamos al polígono regular. Es un polígono muy especial, porque todos los lados de este son iguales y los ángulos internos también. Hay algunas acá fórmulas que hay que conocer para el cálculo de ciertos datos, como por ejemplo, la medida del ángulo exterior de cualquier polígono es 360 entre el número de lados de dicho polígono. Y la medida del ángulo interior está denotado por 180 por n menos 2 sobre n. Repito, donde n representa el número de lados de dicho polígono. La medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo exterior, así que se calcula con su misma expresión. 360 sobre el número de lados. No olvidemos que la suma de los ángulos centrales de todo polígono es 360 y la suma de todos los ángulos internos de dicho polígono es 180 por n menos 2. Y aquí también hay que recordar esto de acá. El número de diagonales de un vértice es n menos 3. Pero el número de diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2. Básicamente esos dos, lo demás ya lo vimos. Entonces yo creo que es suficiente para poder ir a algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí miren, chicos. Me dicen en un hexágono ABCDF. Ya, o sea, tengo un hexágono ABCDF. No me dicen que es regular. Bueno, yo lo pongo de esa manera. Ya. A, B, C, D, E, F. La medida del ángulo B es 140. La medida del ángulo E es 150. La medida del ángulo C, vamos a ponerle A más B, es igual a 33. Calcule la medida del ángulo formado por las rectas AB y FE. Ah, ya. O sea que estos se van a intersectar. AB y FE. Muy bien. ¿Cuánto será ese ángulo? Bueno, a ver. Voy a poner a estos ángulos que no los sé. Voy a ponerle C y D. Yo sé que ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? ¿Cuánto es la suma, chicos, de los ángulos internos? Es 180 por n menos 2. Ahora, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto es n? N es el número de lados. ¿Cuánto sería n?
N vale 6, chicos. N es el número de lados siempre. Y acá en la figura hay 6 lados. 180 entonces por 6 menos 2. Eso sería igual a 180 por 6 menos 2, 4. 4. 720. Esa es la suma de los ángulos internos. Pero los ángulos internos son A, B, 140, 150, C y D. Entonces, a ver, A más B más 140 más 150 más C más D, eso es igual a 720. Pero ¿cuánto vale A más B? 33. ¿Cuánto es 33 más 140 más 150? 223. Yo estoy. No, 323. No más. 300. 323. Muy bien, 323 Ujú. más C más D es igual a 720. Pero acá yo creo que no está del todo correcto porque que A más B sumen 33, eso no quedaría que C y D sumasen casi 400. Es un dato muy elevado. Yo creo que acá lo correcto hubiese sido que el ángulo C más D hubiese sido, no sé, 233 tal vez. Hay que corregir, ¿ya? Si esto vale entonces 233, ahora sí hablaríamos de otra cifra. Obviamente solo aumentado en 200. Entonces será 523. Yo creo que es así. Es más práctico. ¿Cuánto vale C más D entonces? Mira, vamos a ver. Si pasa a restar, eso me sale 197. 197, sí, 197. Muy bien. Entonces acá recuerdo una formulita, chicos, que es así. Cuando tengo un triángulo, tengo un ángulo interno y dos ángulos externos. El interno más 180 es igual a la suma de los externos. Y eso vamos a aplicarlo aquí. Tenemos el triángulo AF, vamos a ponerle el O. X más 180 es igual a la suma de los externos, que es C más D. Que eso es igual a, X es igual a C más D, que es 197, menos el 180 pasa a restar. ¿Y cuánto me está saliendo eso? 17. 17. Ahora sí está bien. Muy bien. Yo creo que ahora sí está correcto. Si hubiese sido otro valor, me hubiese quedado con 33. X tendría que ser 217, mucho. ¿Ya? A ver. Vamos al ejercicio número 3. Y me dice, en el gráfico se presenta parte de un polígono regular de n lados. ¿Cuánto vale n? Se supone que si el polígono es regular, todos sus ángulos y lados son iguales. O sea, este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado. Entonces, si este ángulo vale, por ejemplo, X, esto de acá también vale X. Si el triángulo BCD es el mismo que DEF, esto de acá también vale X y esto vale X. Oye, entonces, ¿cuánto vale el ángulo E? XX, eso vale 180 menos 2X. ¿Cierto? Pero como el polígono es regular, chicos, como el polígono es regular, obviamente la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo E. Pero ¿cuánto es la medida del ángulo D? Es todo esto. Sí, X. 164. No, todo. No solamente ¿Cómo? 164. X más Ah, 164 más X. Y eso es igual a la medida del ángulo E, porque ambos son iguales.
Y la medida del ángulo E lo tengo afuera. 180 menos 2x. X más X, 2X más 164 es igual a 180 menos 2X. Acá dejo el que lo quiero 2X y el menos 2X que está en mi lado derecho, que está restando, pasa a sumar. Este lado pongo 180 y 164 que está sumando Pasa restando. pasa a restar. ¿Cuánto me sale esos resultados? Sale 6, profesor. 4X es igual a 16. ¿Cuánto vale X? Profesor, es 24. ¿Por qué es 24? No, 180 menos 64. 16. Sí, entonces sale 4. Muy bien. Pero me piden cuánto vale N. Bueno, ¿cuánto vale el ángulo D o E? Que es lo mismo. ¿Cuánto es la medida del ángulo D? Que es X más 164 más X, porque aquí vale 4. 4 más 164, 168 más 4, 172 grados. Pero la medida del ángulo D, C, B, E o F, cualquiera de ellos, es igual, es la medida del ángulo interior. O sea, ese es igual a 172, pero la medida del ángulo interior, por fórmula, chicos, es 180 por n menos 2 entre n. O sea, es 180 por n menos 2 sobre n. ¿Estamos? Sí. Ahora, de acá tenemos que calcular n, pues. El n que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 172n igual a el 180 multiplica a cada uno. 180 por n, 180n. Menos 180 por 2, 360. Ese menos 360 pasa al lado izquierdo a sumar. Acá dejo el 180n y el 172n pasa a la derecha a restar. O sea, 360 es igual a 180n menos 172n, 8n. Ahora sí pasa a dividir. ¿Cuánto es 360? 45. 45. N vale 45, chicos. ¿Cuánto es el número de lados? Son 45 lados en total. La medida de un ángulo interior de un polígono, o sea, la medida del ángulo interior de un polígono es igual a la medida de su ángulo central. El polígono es bueno, no sé, va a depender del número de lados. ¿Cuánto es la medida de un ángulo interno? Por fórmula. Por eso esto acá, chicos, ustedes deben de tomarle una captura, porque aquí están todas las fórmulas. La medida de un ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Eso sería 180 por n menos 2, todo entre n. Eso es igual a la medida del ángulo central, que es 360 entre n. Elimino los n. Ahora, como el 180 está multiplicando, el 180 pasa a dividir. Sería 160 entre 180. Si esto pasa a dividir, acá me está quedando n menos 2. En otras palabras, n menos 2 es igual a 360 entre 180. 2. Ese menos 2 pasa a sumar. ¿Cuánto vale n? 4. 4. Entonces, ¿de qué polígono estamos hablando? ¿Qué es? ¿Un triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, decágono? ¿Qué es? Si tiene 4 lados, ¿qué es? Cuadrado. 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 El cuadrado. ¿Vieron qué sencillo?
Dice, por ejemplo, acá dice, si a un polígono se le incrementa el número de lados en 2, o sea, si pasa de n a n más 2, se aumenta en 2, cada ángulo interno aumenta en 15. Bueno, ¿cuánto es el ángulo interno acá? El ángulo interno será 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Como está aquí arriba. Pero si ahora el número de lado ya no es n, sino n más 2, el ángulo interno será 180 por, si a n menos 2 le quito 2, me quedará solo n. Eso entre n, que es el número de lados. Como aumentó en 15, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de ellos es 15, ¿o no? O el segundo es igual al primero aumentado en 15. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Profesor, ¿cómo puedo resolver ese ejercicio? Mira, obviamente acá se va n con n, me queda 180. Entonces 180 entre n menos 2 entre n es igual a este 15 pasa a restar al 180, me quedará 165. ¿Estamos? Este n pasa a multiplicar. Entonces tengo que 180 por n menos 2 es igual a n por 165, 165n. Muy bien, el 180 multiplica a cada uno. 180 por n, 180n. Menos 180 por 2, 360. Y eso es igual a 165n. 180n. Y el 165n pasa a restar al lado izquierdo. Y eso es igual a 360. Esta resta me sale a mí 15n. Eso es igual a 360. ¿Cuánto vale n? 24. Eso es 24, ¿no? Muy bien. No olvidemos acá, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Si me dicen que a un polígono se le aumenta 2 lados, es decir, ahora tiene n menos 2 lados, a diferencia de antes que solo tenía n lados, el número de diagonales aumenta en 15. Ok, ¿cuál es el número de diagonales aquí? Sería n menos 2 por n menos 2 menos 3, n más 2 menos 3, todo entre 2. Y acá sería n por n menos 3 entre 2. El número de diagonales aumenta en 15. O sea, son iguales siempre y cuando esto de acá sea 15 mayor que el anterior. Ok, igual como resuelvo esto. Eso primero lo resuelvo si a cada uno le multiplico por 2, ¿no? ¿Por qué lo multiplico por 2? Para eliminar, pues, el entre 2 y el por 2. Acá no puedo eliminar porque él no tenía entre 2. Entonces me quedará n más 2 por n más 2 menos 3 más 2 menos 3 menos 1. Y eso es igual a n por n menos 3 más 15 por 2, 30. ¿Cómo resuelvas esto? Recuerda que el n multiplica cada uno y el número también multiplica cada uno. N por n, n al cuadrado. N por menos 1, menos n. Más 2 por n, más 2n. Más 2 por menos 1, menos 2. Eso es igual a n por n, n al cuadrado. N por menos 3, menos 3n, más 30. ¿Qué se puede eliminar en ambos lados? El n al cuadrado. Entonces tengo 2n más 2n menos n
n. Menos 2 igual a menos 3n más 30. Ese menos 3n que está a la derecha pasa a la izquierda sumado. Y ese menos 2 que está a la izquierda pasa a la derecha a sumar. N más 3n, 4n igual a 32. No. ¿Cuánto vale n, chicos? 32 entre 4, 8. Me piden que calcule la medida del ángulo externo. Bueno, la medida del ángulo externo es 360 entre n. Entonces la medida del ángulo externo sería 360 entre 8. ¿Cuánto me sale eso? 45. 45. Por ejemplo, acá es un polígono que tiene que ver más con figuras. Ya me dicen que es un pentágono regular, o sea, n por ser pentágono es 5, porque hay 5 lados en un pentágono. Calcular x. Muy bien. Por ejemplo, esto es la medida del ángulo interior de dicho polígono. Pero recuerda que la medida del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 entre n. Pero lo podemos calcular porque ya sabemos que n vale 5. Entonces sería 180 por 5 menos 2, 3. Eso entre 5. ¿Cuánto sale eso? 180 entre 5, 36 por 3, 108 grados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que esto acá también es 108. Pero como ya tengo 42, esta es la otra parte. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le falta 42 para hacer 108? Le falta 66. Y con eso ya podemos calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque como P, no me dicen si P es el centro, ¿no? Podré suponer que P es el centro. ¿Podré hacer eso? ¿Me conviene o no me conviene? A ver, un momento, disculpen. Chicos, vamos a suponer que este es el punto centro. Si yo hago esto de acá, yo tengo que esto de acá es igual a esto. No, obviamente no es el centro. No, me confundí, chicos, porque me estoy viendo el dato que ED es igual a PD, dice, es igual a PD. Entonces ahora sí podemos calcularlo. ¿Por qué? Porque eso ayuda realmente. Vamos a ver. Bueno, recuerda que es un polígono regular. Entonces, si ED, bueno, todos los lados, ED, AB, BC, CD, todos son iguales. O sea, eso de acá también sería igual. Ahora sí, con certeza, podemos decir que podemos decir